Los Broncos de Denver apostaron absolutamente todo por un solo jugador. Y terminaron protagonizando uno de los peores negocios en la historia de la NFL. Pagaron cientos de millones de dólares, entregaron múltiples selecciones del draft y varios jugadores importantes, para quedarse con Russell Wilson, un quarterback que parecía destinado a devolverles la gloria. Pero, apenas 2 años después, el equipo terminó pagando una cifra récord. Simplemente para que dejara de vestir su uniforme. Lo más increíble es que, antes de llegar a Denver, Wilson era considerado uno de los mejores mariscales de campo de toda la liga. Con los Halcones Marinos, disputó 9 Pro Bowls, conquistó un Super Bowl y ganó más partidos en sus primeras 10 temporadas que cualquier otro quarterback en ese momento. Era famoso por escapar de la presión, alargar las jugadas y lanzar pases profundos con una precisión extraordinaria. Durante años fue el rostro de la franquicia. Sin embargo, el éxito comenzó a desaparecer. En 2021 sufrió una lesión en un dedo que cambió por completo su temporada. Fue la primera vez que se perdió partidos importantes y, cuando regresó, ya no parecía el mismo jugador. Mientras tanto, la relación con la directiva también se deterioraba. Los rumores hablaban de desacuerdos con el entrenador Pete Carroll y con la gerencia. La confianza entre ambas partes prácticamente había desaparecido. Cuando el representante de Wilson comunicó los equipos a los que aceptaría ser transferido, todos entendieron que su historia en Seattle había terminado. Y entonces apareció Denver. Convencidos de que habían encontrado a la pieza que faltaba para volver a competir por el campeonato, los Broncos hicieron una apuesta que cambiaría el destino de la franquicia para los siguientes años. En marzo de 2022, los Broncos de Denver decidieron apostar todo. Para quedarse con Russell Wilson, enviaron a los Halcones Marinos 2 selecciones de primera ronda, 2 de segunda, 1 de quinta, además de 3 jugadores titulares. Era un precio enorme. Pero casi nadie lo criticó. Los Broncos tenían una defensa de élite, buenos receptores y un sólido juego terrestre. Lo único que parecía faltar era un quarterback con experiencia para competir por el Super Bowl. Hasta ese momento, la decisión parecía tener sentido. El verdadero error llegó unos meses después. Wilson todavía tenía 2 años de contrato vigente. Denver podía esperar una temporada completa para evaluar su rendimiento antes de ofrecerle un nuevo acuerdo. Pero nunca lo hizo. Sin verlo disputar un solo partido oficial con el uniforme naranja, le entregó una extensión de $245 millones. Fue una apuesta basada en el pasado, no en el presente. Y esa firma terminó condenando el futuro de la franquicia. Antes incluso del primer partido. Comenzaron las primeras señales de que algo no encajaba. Durante su presentación, Wilson cerró una conferencia diciendo una frase que pretendía convertirse en el lema del equipo. Broncos Country. Let's ride. Al principio pareció una simple muestra de entusiasmo. Pero conforme llegaron las derrotas, aquella frase terminó convirtiéndose en uno de los memes más famosos de toda la NFL. Dentro del campo, la realidad era muy distinta. La defensa cumplía cada semana. La ofensiva simplemente no funcionaba. Y mientras las derrotas comenzaban a acumularse, la presión sobre Wilson crecía cada vez más. Lo que parecía el inicio de una nueva era, estaba a punto de convertirse en una auténtica pesadilla. Los Broncos confiaron el proyecto a un nuevo entrenador, Nathaniel Hackett. Era un coordinador ofensivo con buena reputación, pero nunca había dirigido un equipo como entrenador en jefe. La idea era sencilla. Construir una ofensiva alrededor de Russell Wilson y aprovechar el talento que ya tenía la plantilla. Pero el plan comenzó a fallar desde el primer día. Pronto aparecieron reportes de que Wilson tenía demasiada influencia dentro de la organización. Incluso, parte de su equipo personal trabajaba dentro de las instalaciones del club, algo que varios jugadores veteranos consideraban un trato especial. El ambiente empezó a deteriorarse. Y el primer partido de la temporada solo empeoró las cosas. El destino quiso que el debut de Wilson con Denver fuera precisamente contra los Halcones Marinos. El encuentro llegó empatado a los últimos segundos. Los Broncos tenían 2 opciones. Confiar en el quarterback al que acababan de entregar $245 millones o intentar un gol de campo de 64 yardas, una distancia extremadamente complicada. Increíblemente, Hackett eligió la patada. El intento fue fallado. Denver perdió el partido.
La decisión fue tan cuestionada que muchos analistas se preguntaron cómo era posible desconfiar de un quarterback por el que habían hipotecado el futuro de la franquicia. Aquella derrota marcó el tono de toda la temporada. La ofensiva nunca encontró ritmo. Wilson terminó registrando el peor índice de pasador de toda su carrera y fue capturado 55 veces, la cifra más alta que había sufrido en una sola temporada. Mientras tanto, la defensa seguía siendo una de las mejores de toda la liga. Era una contradicción constante. Un equipo capaz de detener a cualquiera, pero incapaz de mover el balón cuando más lo necesitaba. Y dentro del vestidor, la paciencia comenzaba a agotarse. La ruptura definitiva ocurrió lejos de las cámaras. Y tuvo que ver con dinero. El contrato de Russell Wilson incluía una cláusula que garantizaba $37 millones adicionales si seguía en el equipo después de una fecha específica. Antes de que ese pago se activara, los Broncos de Denver intentaron renegociar el acuerdo. Según Wilson, el equipo le hizo entender que, si no aceptaba modificar esa cláusula, terminaría en la banca. La directiva aseguró que solo era una negociación normal. Pero la confianza ya estaba completamente destruida. Con los playoffs prácticamente fuera del alcance, el entrenador Sean Payton tomó una decisión que sorprendió a toda la liga. Sentó a Russell Wilson cuando todavía quedaban 2 partidos por disputar. En su lugar apareció Jarrett Stidham. Oficialmente era una decisión deportiva. Sin embargo, para muchos era evidente que Denver no quería arriesgarse a que Wilson sufriera una lesión que obligara al equipo a pagar millones de dólares más. Así terminó la etapa de un quarterback que había llegado como el gran salvador de la franquicia. En marzo de 2024, los Broncos anunciaron oficialmente su salida. El balance era demoledor. 2 temporadas. 11 victorias. 19 derrotas. Y ni una sola aparición en los playoffs. Pero el verdadero golpe apenas comenzaba. Por la forma en que estaba redactado su contrato, despedirlo no alivió las finanzas del equipo. Al contrario. Denver tuvo que absorber $85 millones en dinero muerto, una cifra récord para la NFL. Era tanto dinero que más del 20% del límite salarial del equipo quedó destinado a un jugador que ya ni siquiera formaba parte del plantel. La apuesta por Russell Wilson había terminado convirtiéndose en una de las decisiones más costosas que haya tomado una franquicia profesional. Mientras los Broncos de Denver intentaban recuperarse del desastre, ocurrió algo todavía más doloroso. El equipo que había enviado a Russell Wilson salió ganando en todos los sentidos. Los halcones marinos nombraron como quarterback titular a Jan Smith. Muchos pensaban que solo sería una solución temporal. Pero terminó viviendo la mejor temporada de toda su carrera y fue reconocido como el jugador regreso del año. Al mismo tiempo, Seattle comenzó a aprovechar todas las selecciones del draft que había recibido en el intercambio. Con ellas reforzó prácticamente cada línea del equipo. Llegaron jugadores como Charles Cross, Boji Mafe, Kenneth Walker, Devon Witherspoon y Jackson Smith-Njigba. En poco tiempo, varios de ellos se convirtieron en figuras de la franquicia. Mientras Denver perdía partidos y millones de dólares. Seattle construía un equipo joven, competitivo y con un futuro prometedor. Pero la historia no terminó ahí. Contra todo pronóstico, los Broncos encontraron una forma de levantarse. A pesar del enorme golpe financiero, decidieron no comenzar desde cero. Confiaron en Sean Payton, fortalecieron la defensa y apostaron por un quarterback joven en el draft de 2024. Su nombre era Bo Nix. Muchos dudaban de la elección. Sin embargo, desde su temporada como novato demostró que podía dirigir la ofensiva exactamente como el entrenador lo necesitaba. Y esa decisión terminaría cambiando nuevamente el rumbo de la franquicia. La llegada de Bo Nix cambió por completo el panorama. Mientras Russell Wilson representaba uno de los contratos más caros de toda la NFL, Bo Nix jugaba con un contrato de novato mucho más económico. Eso permitió que los Broncos de Denver invirtieran el resto de su presupuesto en fortalecer al equipo. La defensa se convirtió en una de las mejores de la liga. Y poco a poco, los resultados comenzaron a aparecer. En 2024, Denver puso fin a una sequía de 8 años sin clasificar a los playoffs. Un año después, sorprendió a toda la NFL con una marca de 14 victorias y 3 derrotas, ganó la División Oeste de la Conferencia Americana y llegó hasta la final de la Conferencia Americana. Muy pocos imaginaban una recuperación tan rápida. Al final, toda esta historia dejó una lección para el resto de la liga.
El problema nunca fue cambiar múltiples selecciones del draft por un quarterback de élite. El verdadero error fue entregarle un contrato histórico. Antes de comprobar que realmente encajaba con el entrenador, el sistema y el vestidor. Esa decisión terminó condicionando el futuro de toda una franquicia. Mientras los halcones marinos aprovecharon el intercambio para construir un equipo competitivo durante varios años. Los Broncos tuvieron que reconstruirse mientras seguían pagando millones de dólares por un jugador que ya ni siquiera estaba en el plantel. Por eso, cada vez que un equipo piensa en convertir a un quarterback recién llegado en el jugador mejor pagado de la liga, los directivos recuerdan el nombre de Russell Wilson. Porque su paso por Denver no solo cambió la historia de los Broncos. También se convirtió en la advertencia más costosa que ha dejado la NFL en la era moderna. Si te gustó este video, no dudes en seguirnos. Recuerda que cada día podrás encontrar una historia diferente y fascinante en Historia de Casco y Gloria.